Bueno, ¿qué tal? No sé si buenas tardes, buen día, buenas tardes. Sí. Yo vengo a ser un poco el invitado extranjero de la República de Barracas, porque no soy del Hospital Güemes, soy del Hospital María Ferrer, pero habitualmente me invitan, no tengo muy claro por qué me invitan a estas reuniones. Eh, Está un poco desfasado, puede ser que esté un poco desfasado la imagen, porque ves que está saliendo así, no hay forma de solucionarlo eso. Ok, ok, no importa. No, bueno, el tema un poco es cuál es el rol del neumonólogo en la fibrosis quística, digamos, y nosotros en el hospital tenemos un grupo de trabajo en fibrosis quística, que ahí están los nombres del grupo, de la composición de la gente que trabaja con nosotros. Esta es una enfermedad que obviamente siempre fue muy de manejo pediátrico, pero ¿por qué el neumonólogo adulto tiene que conocerlas? Bueno, esa es un poco la idea de que yo les quería mostrar. Entonces, si es una enfermedad pediátrica, ¿por qué un neumonólogo de adultos la debe conocer? Y es una enfermedad pediátrica, porque si ustedes, esta frase a mí siempre me gustó, quizás alguien la haya visto ya en alguna presentación mía, que dice así: hay de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado. Él está embrujado y pronto debe morir. Es una descripción perfecta de lo que es un chico con fibrosis quística. Es decir, que cuando hay madres que vienen y dicen, mi hijo tiene sabor salado, digamos, esos se morían muy pronto, se morían tan pronto que esto es del siglo XV. En 1938 es cuando se describe la enfermedad completamente. Lo describe una patóloga, no lo describe ni un médico, ni un pediatra, ni un neumólogo. Lo describe Dorothy Anderson, que es una patóloga en 1938, analizando cuatro o cinco casos de autopsias, digamos, y ella terminaba diciendo que el 70% de los niños morían dentro del año de vida. O sea que, obviamente, era una enfermedad que acá ni siquiera llegaba a los médicos pediatras, digamos. Sobre los años 40 y 50, la enfermedad seguía siendo una enfermedad pediátrica, digamos. A esta altura se morían los chicos entre los 11, los 12, los 13 años. Si no pasaban de esa edad, sobre todo no por tanto por el compromiso pulmonar, que por supuesto existía, sino por el compromiso pancreático. Lo que cambió en esta enfermedad, diríamos la mortalidad inicialmente, fue entender el compromiso pancreático y en suministrarles enzimas pancreáticas porque el tema, ¿qué pasaba con los chicos? Estaban en un estado de desnutrición totalmente severo. Pero bueno, años 40 y 50 los chicos se morían. ¿Qué es lo que viene pasando en los últimos años? Si ustedes fíjense, por ejemplo, en el año 86, el 70% de los pacientes eran pediátricos y solamente el 30% eran pacientes que llegaban a los 18 años, que es la vida adulta en este grupo. ¿Qué es lo que ha ido pasando? La proporción de pacientes adultos ha ido creciendo y actualmente son más los pacientes en edad de adultos que los pacientes en edad pediátrica. Y esto es un éxito terapéutico de los pediatras, porque son los que, diríamos, han cambiado el curso de la evolución al principio, digamos, con las enzimas pancreáticas y después con todo. ¿Qué cosas cambiaron básicamente? Ustedes fíjense, en 1930 no sobrevivía nadie el año de vida, la aparición de enzimas pancreáticas empezó a hacer un cambio, después se agregó el clearance respiratorio, los pacientes con las terapias respiratorias mejoraron significativamente. Hacia allá por los años 70, el tratamiento efectivo contra la pseudomonas hizo un cambio fundamental en estos pacientes. La aparición de sustancias que degradaban el moco, como la DNasa, cambió también la tobramicina inhalada, digamos la citromicina, el cloruro de sodio hipertónico, el Astronam, y hasta acá llegamos porque después vamos a ver cuáles son un poco las cosas que han ido en los últimos años, han ido también modificando, o pensamos que van a modificar todavía aún más la enfermedad. Pero básicamente, digamos, esta enfermedad tiene un curso de que los pacientes, la mayor parte de mis pacientes superan los 25 años, tengo pacientes de 50, 52 años, digamos, de seguimiento, o sea que es una enfermedad que los neumonólogos adultos tienen que aprender a conocerla. Y diríamos, no es una enfermedad en donde un neumonólogo de adulto se puede hacer cargo de esta enfermedad.
tiene que haber un equipo de trabajo. Esto es fundamental. Esto es parte de un equipo de trabajo, por eso yo al principio les puse el grupo. Yo, como error, que yo me reconozco mismo, durante muchos años yo hice fibrosis quística en el hospital con Menga, que es otro neumonólogo, un poco solos y derivábamos a tal o cual lugar para atención de otras cosas. Si uno no tiene el equipo funcionando dentro del hospital, no funciona. Por eso es muy importante, yo estoy en un hospital monoclínico, entonces para conseguir diabetólogo, gastroenterólogo, genetista y demás, tengo que ir a buscarlos y traerlos para que vengan al hospital. Lo estamos logrando, pero no es lo ideal. Entonces, en un hospital general uno puede armar un equipo de salud en donde ellos están incorporados. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, que la edad promedio de los pacientes ha ido incrementándose, a pesar de, digamos, que la mayor parte de los pacientes están, yo diría, entre los 10 y los 40 años. Hay muchos pacientes que hasta llegan por encima de los 70 años, sobre todo en países centrales. No nos equivoquemos con las estadísticas, no nos equivoquemos con las estadísticas. Las estadísticas están basadas en los países que hacen muy bien las cosas. Nosotros las hacemos aceptablemente bien, pero la mortalidad todavía es un poco más alta, porque el diagnóstico todavía es un poco más tardío que en otras partes del mundo. Y si uno analiza los casos diagnosticados, no ha cambiado demasiado los casos diagnosticados, pero sí ha cambiado lo que se diagnostica por lo que se llama pesquisa neonatal. Digamos, actualmente cuando un chico nace se le hace una serie de determinaciones como que se llaman pesquisa neonatal, y es ahí donde actualmente eso va a cambiar mucho el curso de la enfermedad, porque se los detecta cuando nacen. Ya no es necesario que empiecen a tener los síntomas o que haya alguna duda. Muchos de estos chicos son detectados inicialmente, y eso cambia, diríamos, cómo uno va a encarar el tratamiento en estos pacientes. Esta es una enfermedad genética. Es una enfermedad monogenética, digamos, está en un solo cromosoma, en el cromosoma 7, en el par de cromosoma, y diríamos lo que se produce básicamente es una mutación o un cambio en una proteína, que ahora después le voy a explicar bien, que es la proteína del CFTR, diríamos, y este cambio o esta mutación en esta proteína que tienen que estar en los dos cromosomas del par cromosómico, son los que producen la enfermedad. A esto voy a ir un poco más rápido porque si no podemos estar 3 horas en charla en fibrosis quística, pero básicamente hace falta que ambos padres sean portadores. El ser portador es tener uno solo de los alelos con una mutación, cada uno de los padres, y eso en general no son asintomáticos, no tienen ningún síntoma de enfermedad. Frente a eso, en cada nacimiento, diríamos, la chance es que tengan un hijo con fibrosis quística. Si los dos pares de alelos correspondientes caen, mucha mala suerte en eventualmente, o sea que un 25% de cada nacimiento va a ser fibrosis quística, otro 50% va a ser portador y otro 25% va a ser sano en un solo nacimiento, ¿no? Si uno tiene 4 hijos puede pasar cualquier cosa en cada uno de esos 4 nacimientos, obviamente, ¿no? Distinto es un poco la situación si uno de los padres tiene fibrosis quística y se casa con un portador, digamos, las chances de que tenga fibrosis quística de un 50% y no hay chances de que haya un hijo totalmente sano, sino que van a ser portadores. Hay una serie de mutaciones que causan la enfermedad, no es una sola. La más frecuente es la delta F508, que es una mutación en donde falta la fenilalanina en la posición 508 del cromosoma, del brazo largo del cromosoma. Esta mutación corresponde al 66%, más o menos, eso va cambiando de país en país, pero aproximadamente el 66%. O sea, la gran mayoría de los pacientes tienen por lo menos un alelo con esta mutación, y muchos tienen los 2 alelos con esta mutación, que es la forma más frecuente que se presenta. Ustedes fíjense que la siguiente mutación, si esta es no sé si leen los números acá, pero si esta es un 66%, la siguiente es un 2,4%. O sea, la frecuencia de las otras mutaciones son tremendamente bajas y es muy variable dependiendo del lugar del mundo en donde lo encontremos. ¿Por qué? Porque hay mutaciones que tienen que ver con la ascendencia de estos pacientes. Si son españoles, si son ingleses, si son judíos askenazí. Esta es una mutación, por ejemplo, típica de los judíos askenazí. Si es italiana, si es francesa. Es decir, que en el proporcional son relativamente bajas, pero si uno se va a Finlandia, un 10% de los pacientes van a tener esta mutación y no van a tener delta F508, o sea que es muy relativo y eso entonces uno tiene que hacer un mapa de mutaciones acorde en cada país
porque en un país como el nuestro, que está formado por inmigrantes, tenemos una amplia variedad de mutaciones en estos pacientes. Si hay alguna duda, me preguntan, me interrumpen, digamos, estamos viendo. Bueno, y esto sigue, digamos, hay otras mutaciones que son muy pocas, pero por ejemplo, qué sé yo, esta mutación, que yo nunca la tuve en algún paciente, es el 10% de los pacientes franco-canadienses. Obviamente, uno tiene que evaluar en cada lugar cuáles son las mutaciones. Y no es un problema nada más que del punto de vista, a ver, de conocimiento. Saber las mutaciones que hay en cada lugar implica saber cuántas tenemos que ir a estudiar de esas mutaciones. Porque eventualmente no le vamos a poder hacer una secuenciación genética a todos. Vamos a tener que hacer un pool de mutaciones y ese pool de mutaciones tiene que estar más o menos adaptado a la población que nosotros queremos investigar. Ahora, en esta imagen yo les quiero mostrar que no es una enfermedad solamente pulmonar. Tiene compromiso de los senos paranasales con pansinusitis, tiene compromiso de glándulas sudoríparas, los pacientes pierden mucho sodio y mucho cloro, estos pacientes se deshidratan en los días de calor, muchos de los pacientes adultos corren maratones, pero hay que pedirles, digamos, que se hidratan adecuadamente, que lleven un nivel de hidratación sumamente importante. Entonces, es decir, hay un montón de cuidados en cada una de las actividades que estos pacientes toman. El hígado pueden tener, digamos, una cirrosis y compromiso de los conductos, digamos, compromiso ductal. El páncreas, que produce tanto el compromiso de la secreción exógena como en la diabetes. El compromiso intestinal, que es más frecuente de verlo en los chicos recién nacidos, como el lirio meconial, o los cuadros de dolor abdominal agudos en pacientes adultos. Y el tracto reproductivo, sobre todo el masculino, que el 98% de los pacientes tiene ausencia de los conductos deferentes, diríamos, no tienen espermatozoides, pero no son estériles, porque los testículos producen la cantidad suficiente de espermatozoides, no hay forma de transportarlos digamos, en la eyaculación. Pero la otra parte también es muy interesante de esta imagen, y es lo siguiente. En cuánto contribuye el genotipo que estos pacientes tienen, en cuánto contribuye los factores genéticos modificadores, otros genes que no están presentes allí, y en cuánto contribuyen los factores ambientales. Y hay cosas que son sorprendentes. Como yo le decía antes, por ejemplo, en la insuficiencia pancreática, el color más oscuro se corresponde al genotipo. Los pacientes básicamente tienen su enfermedad porque tiene un genotipo que característicamente causa insuficiencia pancreática. Pero curiosamente, siendo la pseudomonas el germen más frecuente, el aporte, digamos, del compromiso con pseudomonas de la genética es relativamente poco, es un 25%, y hay un porcentaje muy significativo de genes modificadores que lo que produce. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que podemos tener pacientes con delta F508 homocigotas, por ejemplo, que tienen en sí insuficiencia pancreática seguro porque ese cuadro lo tiene. Sin embargo, si tienen no pseudomonas, va a depender de cuántos genes modificadores, por ejemplo el MBL2 o el DCTN4 o el SLC6A14, que son genes modificadores que van a hacer que un paciente tenga más chance de tener pseudomonas, tener menos chance de tener pseudomonas. Entonces puede pasar que dos pacientes con la misma mutación tengan evoluciones diferentes. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Estas mutaciones clínicamente no se pueden medir. Entonces, el CFTR, digamos, es una proteína que en realidad es un canal de cloro. Básicamente es un canal de cloro que se produce, diríamos, es decir, para que haya una alteración tiene que producirse en alguna línea de todo esto. Es decir, en el DNA está la mutación, la transcripción de esto, la formación en el ribosoma de las proteínas, la maduración del CFTR y la funcionalidad del CFTR que se expresa en, digamos, la parte distal de las células epiteliales. ¿Cómo se ve esto? Bueno, el CFTR es el regulador de conductancia transmembrana, esta es la sigla en inglés de esta proteína. Y cuando ven en una fotografía electrónica, ustedes ven que la expresión de esta proteína es en la parte apical de las células, muy cerca de las cilias. Aquí se expresa esta proteína y es ahí donde tiene que llegar, proveniente, diríamos, de lo que sucede en el núcleo de la síntesis en todo el citoplasma y el transporte o el tráfico
hacia la parte de la célula. Es una proteína sumamente compleja, de aspecto tridimensional, tiene dominios reguladores, en fin, no vamos a entrar mucho en detalle, pero la funcionalidad de esto es que esté abierto y esto tenga un canal de cloro y bicarbonato. ¿Y esto cómo funciona? Cuando esta proteína, diríamos, puede llegar a la superficie, porque no siempre llega, pero cuando llega, muchas veces esta proteína está de alguna manera desregulada y está cerrada. A ver cómo. Ah, qué lástima, porque antes funcionaba con. Bueno, uno podía ver que este canal se abre o se cierra de acuerdo a la regulación que tenga. Si se abre, digamos, deja pasar el cloro y el bicarbonato, y si se cierra, no deja pasar el cloro. Eso pasa en algunas malformaciones, en donde la proteína se forma, llega al epitelio, pero no se abre. Y entonces necesitamos una sustancia. Ahora hay sustancias que actúan sobre este núcleo regulador que terminan abriendo, diríamos, ese canal y permitiendo que una proteína que no funcionaba tenga funcionalidad. Hay ya medicamentos que están haciendo eso, digamos, que se llaman moduladores, y después muy cortito vamos a contar un poco qué es. Pero esta proteína, el CFTR, no solo regula el canal de cloro, sino que también tiene un aspecto de regulación negativa hacia el canal de sodio, diríamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando funciona bien, lo regula para no perder demasiado sodio. Y si no está esa proteína, digamos, el canal del canal de sodio no está adecuadamente regulado. Esto genera, diríamos que tampoco vamos a entrar mucho en detalle, que de acuerdo a donde esté el daño genético, haya distintas clases de daño en el CFTR y en la expresión de este. Por ejemplo, el CFTR normal hace que los canales de cloro estén abiertos, permeables y haya en cantidad suficiente. Los que tienen estas malformaciones, directamente se llama codón de terminación prematura de la proteína. Es como si la proteína, que tiene que tener un principio y un final, en el momento 10 o 15, cuando empieza o en la mitad, dice, acá se termina la proteína. Sale una proteína, es una proteína que se degrada porque no tiene ninguna utilidad. Estos pacientes no terminan teniendo nada de CFTR y son los más serios. La forma 1, digamos que el G542X o cualquiera de los otros. En algunos pacientes se forma de la proteína, pero es una proteína tan anómala que no llega a hacer el tráfico hacia la superficie. Esto es el grupo 2 y es la más frecuente, que es el delta F508. Como se forma alguna proteína, podemos ver que hay algunos medicamentos que pueden activar, digamos, mejorar esa posición. Cada vez que avanzamos hacia esta línea, tenemos mejor funcionalidad y mejor, diríamos, expresión de esta proteína. Los de clase 3, por ejemplo, se forma perfectamente, pero falta la activación, es como que a alguien le falta encenderse a esta proteína, y la más frecuente es la G551D. Y después hay algunos, por ejemplo, que tienen los canales formados y demás, pero el canal es muy estrecho. Entonces, no sale la cantidad de cloro y bicarbonato necesario. Otros tienen un canal perfectamente funcionando, pero son menos de los que tendría que haber. Y algunos otros tienen un canal perfectamente funcionando, pero se degrada, en lugar de degradarse en 20 días, se degrada en 5 días. Entonces, todo esto genera algunos niveles que uno puede detectar ahora, digamos, qué chances tiene de responder a algunos tratamientos que tenemos actualmente disponibles. Entonces, cuando tenemos el epitelio normal, tenemos el canal de cloro funcionando y el canal de sodio, tenemos el líquido periciliar y tenemos una capa mucosa, que es la que se mueve, diríamos, y elimina las bacterias que se presenten. Cuando el epitelio en los pacientes con fibrosis quística, digamos, no está el canal de cloro, el canal de sodio sigue absorbiendo sodio, el líquido periciliar disminuye en forma muy significativa, se aplastan las cilias, dejan de funcionar, la capa de moco se incrementa y esto genera un gradiente de oxígeno que termina siendo muy bajo y que da, diríamos, características de anaerobiosis y permite que algunas bacterias puedan crecer dentro de este canal. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se establece el diagnóstico de la fibrosis quística? Eso es importante. Tenemos que contar con 3 cosas. Uno es el compromiso clínico.
O sea que el paciente puede tener compromiso pulmonar de los senos paranasales, del páncreas, del intestino grueso, del intestino delgado, de los conductos de la frente y de la piel. Cualquiera de estas manifestaciones, diríamos, va a generar un aspecto, es el compromiso clínico. El otro es el test del sudor, que es un dato fundamental en estos pacientes. Es decir, tener un test del sudor que nos diga específicamente qué nivel tiene. El punto de corte son 60 milimoles por litro, digamos, y en esto el test del sudor tiene dos importancias. Por un lado tiene la importancia diagnóstica, y por otro, el valor nos da una idea del daño estructural que tiene esa proteína, del CFTR. ¿Qué quiere decir con esto? Que a niveles más altos son los pacientes que están peor y que van a tener más compromiso pancreático y más compromiso pulmonar. Y los niveles más bajos son los que, diríamos, implican un daño menor, que tiene una mutación menos dañina, seguramente de clase 4, 5, 6, de lo que yo había explicado anteriormente, y que son los que tienen menos daño. Entonces el test de sudor bien hecho es un tema fundamental en el diagnóstico en estos pacientes. Entonces el cuadro clínico acompañado de un test del sudor y acompañado de la presencia de dos mutaciones del CFTR. Digamos, con esas tres cosas, la más frecuente es la delta F508, pero puede haber muchas más, acompañado de todas esas tres cosas. Es decir, un cuadro clínico, test del sudor positivo y mutaciones encontradas, que pueden ser las mutaciones que podemos encontrar por métodos de estudiar solamente algunas mutaciones, un grupo de mutaciones, hay 32 mutaciones, hay 50 mutaciones, hay 500 mutaciones que uno puede estudiar, o puede estudiar una cosa que se llama secuenciación del gen, que se secuencia una gran parte del gen del CFTR, y que ahí ya no estudiamos mutaciones, sino que miramos las zonas en donde puede haber un cambio, una variante, digamos, en la expresión en ese gen. Por eso es fundamental a veces disponer de un genetista que nos explique cuáles son las cosas que uno ve, por ejemplo, sobre todo con la secuenciación. En el estudio de las mutaciones simples uno es on-off, o sea, está o no está la mutación. Pero en la secuenciación a veces hay datos de variantes que se llaman polimorfismos, digamos, que no necesariamente implican enfermedad, pero dos polimorfismos en un mismo alelo, que se llama cis, podrían expresar, diríamos, que ese polimorfismo, que si se presentara solo, no tiene importancia, en presentarse en el mismo alelo dos polimorfismos, podrían dar, digamos, expresión de la enfermedad, si en el otro alelo tenemos una variante que expresa también la enfermedad. No sé si está claro ese concepto. Lo que ha cambiado mucho últimamente es la pesquisa neonatal, que permite la detección temprana en este tipo de enfermedades. Entonces, el compromiso de los pulmones es el que nosotros como neumonólogos básicamente nos interesa, y la expresión clínica en estos pacientes es sumamente amplia, pero lo que uno puede ver básicamente son bronquiectasias. Las bronquiectasias pueden ser de cualquier tipo, pueden ser arrosariadas, cilíndricas. Esas clasificaciones ya no tienen ninguna significación específica. Digamos, lo que tienen que encontrar ustedes son la presencia de bronquiectasias. Y a veces lo que se observa, que ahora después vamos a ver un poco mejor, son lo que se llaman tapones de moco en estas bronquiectasias, que hacen, digamos, que, fíjense, inclusive algunas con la presencia de algún nivel de que hay moco en una situación muy espesa en las secreciones y que hace a la enfermedad. Esto puede mostrar imágenes de este tipo, digamos, que son expresión de moco dentro de las cavidades, y que pueden hasta sospechar que tenga imágenes tipo pseudonodulares, y en realidad se corresponden a bronquiectasias con tapones mucosos. A veces puede suceder una situación muy dramática en estos pacientes, que es el neumotórax. Estos pacientes, el neumotórax, por ruptura de una de estas quistes a veces y bronquios que tienen alterados, genera un neumotórax que a veces es difícil de interpretar porque suele ser parcial, porque tiene, digamos, muchas adherencias pleurales y demás, pero los descompensa en forma muy significativa a estos pacientes que tienen un compromiso muy, muy importantes. A veces puede haber imágenes de este tipo que corresponden a crazy paving, digamos, que son hemorragias pulmonares que estos pacientes pueden presentar dentro de imágenes también de atelectasias y demás. Fíjense, por ejemplo, estas imágenes, estas corresponden a el síndrome seno-sepacio, digamos, un síndrome que
que ahora se ve cada vez menos, pero que existía, que son neumonías necrotizantes severas en pacientes que tienen Burcordelia cenosepácea, digamos. Son formas muy severas de expresión de la enfermedad, se ve más en chicos que en adultos, pero generan, digamos, imágenes con necrosis y cavidades que no es lo frecuentemente, los pacientes con fibrosis quística no suelen hacer neumonías, salvo cuando presentan este síndrome. Cuando uno analiza lo que sucede en función de la edad de los pacientes, lo que uno puede ver es lo siguiente. Digamos que en la etapa, se los voy a dar algunas imágenes, simplemente les comento porque va a ser difícil leerlo, pero por ejemplo, en las primeras edades, básicamente predomina el estafilococo como germen causante. A medida que avanza en la edad, empieza a aparecer la pseudomonas, y digamos, si empieza a aparecer la pseudomonas multiresistente, y después empiezan a aparecer algunos otros gérmenes como el Acromobacter psilocyclium o Stenotrophomonas maltófila o el estafilococo meticilino resistente que aparece en la edad adulta en estos pacientes. O sea que esto tiene como un círculo. Los pacientes pediátricos, los neumonólogos infantiles ven más estafilococo, ven un poco menos pseudomonas, y los pacientes y los médicos de adultos, los neumonólogos de adultos, vemos mucha pseudomonas, menos estafilococo y aparición de estafilococo meticilino resistente y un germen que no está acá, que son las micobacterias atípicas, que siempre tenemos que pensarlas en el contexto de estos pacientes. Entonces, claramente los gérmenes, hay muchos más, pero estos son los gérmenes que uno frecuentemente encuentra, que son las pseudomonas aeruginosa, es muy frecuente la infección, es uno de los causantes del deterioro de la función pulmonar en estos pacientes. La Burcordelia cepacial complex, que en realidad está formada por un conjunto, ya no es más una sola bacteria, sino se corresponden a serotipos diferentes, se conocen hasta 12, digamos, también produce un deterioro rápido de la función pulmonar y tiene una característica que suele ser multiresistente, es decir, que no tiene sensibilidad adecuada a los antibióticos. Estafilococo meticilino sensible, diríamos que con el tiempo puede evolucionar y aparece muchas veces en la edad adulta los meticilinos resistentes. No necesariamente se adquieren en medio hospitalario, sino que puede haber multiresistentes adquiridos en el contexto de la comunidad. Por eso, en estos pacientes, cuando vienen al consultorio pediátrico o al consultorio de adultos, hay que hacer lo que llamamos segregación de pacientes. Es decir, nosotros tenemos una semana para ver pacientes con estafilococo, una semana para ver pacientes con pseudomonas, y los burcordelios, pacientes con burcordelios, los vemos en un día separado. No se puede tener en un consultorio mezclar estos pacientes porque las contaminaciones cruzadas son muy habituales. Eso es fundamental. Y algunos gérmenes, digamos, como el Acromobacter psilocyclians, digamos que tienen el Cromobacter o la Stenotrophomonas maltofilia, tienen en general más dudosa, digamos, si pueden o no estar asociados al deterioro de la función pulmonar. Muchos de ellos lo están, pero eso hay que verlo paciente a paciente. Y diríamos, y lo que sí es importante, siempre buscar micobacterias, porque estos pacientes tienen micobacterias atípicas en forma, sobre todo los adultos, tienen muy frecuentemente, y uno de los tratamientos, que es la citromicina, que se da preventivamente como un tratamiento antibiofilm en los pacientes con bronquiectasias, tanto en FQ como en no FQ, generan que puedan aparecer micobacterias resistentes. Y eso es un tema que uno, digamos, no debería darle acitromicina o macrólidos a estos pacientes si no tiene la seguridad de que no tiene micobacterias atípicas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la pseudomonas? Uno ve en función de los años que la pseudomonas crece y también crece en forma significativa lo que puede ser la pseudomonas multiresistente. En general, uno lo puede ver expresado de dos maneras. Hay algunos pacientes que tienen formas intermitentes y otros que tienen formas crónicas de infección por pseudomonas. Si uno lo analiza esto, bueno, la pseudomonas como esta es la pseudomonas cuando está, digamos, en forma esplácnica, digamos, liberada. Cuando está en lo que se forma el biofilm, pierde el flagelo, diríamos, y está dentro de esa matriz que produce, que en general le permite resistir a los antibióticos y permitir, digamos, que vivan en colonias. Y entonces puede verse la forma mucosa de esta pseudomonas en las cápsulas, digamos, creciendo de esta manera,
o una variante también que tiene mucha expresión clínica, que es la Small Colony Variant, que es la pseudomonas con expresión de variantes de colonias pequeñas, que a veces los bacteriólogos les cuesta reconocerlo porque pueden aparecer en una misma placa, por ejemplo, imágenes de este tipo, y esto pueden significar colonias de pequeñas estas variantes que tienen otra sensibilidad diferente. Entonces, en un mismo paciente, unas veces se encuentra que hay 3 o 4 diferentes tipos de pseudomonas y uno a veces trata uno y lo que sucede es que después crece la otra que todavía es más resistente. Esto es un poco como yo les expresaba antes, cuando está en la forma esplácnica la pseudomona, tiene unos pili, se llaman pili y flagelos. Los flagelos son móviles, los pili se asientan sobre receptores específicos de la célula, en general generan moléculas de adesina. Esto empieza a aparecer, digamos, un sustrato que es una matriz polisacárida, generan entonces un biofilm en donde estas bacterias viven y, diríamos, el biofilm se forma, sensa con distintos mecanismos que se llaman quorum sensing, digamos, las disponibilidades de nutrientes en ese biofilm, y lo que sucede es que en un momento determinado se rompe eso, vuelven a hacer una expresión genética de generar sus flagelos y vuelven a invadir otros lados. Entonces, digamos, ¿qué importancia tiene esto? Cuando uno mira los pacientes con fibrosis quística, lo que encuentra es que tienen pseudomonas y la densidad bacteriana, curiosamente, no cambia cuando uno está en un paciente establemente colonizado con bacterias que cuando está exacerbado. O sea, la cantidad de densidad de bacterias es más o menos la misma. Lo que cambia en las exacerbaciones es que rompen esta matriz y genera, digamos, formas flageladas que pueden invadir otras zonas del pulmón que no estaban predispuestas. O sea que teniendo la misma cantidad de bacterias, cambian genéticamente su estructura para producir infecciones. Hay una cierta, en los últimos años, disminución de la pseudomonas por los mejores tratamientos, pero la idea que uno tiene que tener es que la pseudomonas tiene un proceso en estos pacientes. ¿Cómo es este proceso? Primero aparece un primer aislamiento. Cuando lo tratamos, después tiene episodios, diríamos, donde no aparece la pseudomonas en el esputo. Después empieza a aparecer la pseudomonas sin exacerbación, lo que está expresado con esta forma estrellada es exacerbación. Una exacerbación pseudomonas, después la tratamos y no. Vuelve a aparecer la pseudomonas, pero desaparece con o sin tratamiento. Vuelve otra vez, digamos, un aislamiento intermitente hasta que finalmente se hace la infección crónica de la pseudomonas. Y entonces estos pacientes siempre van a tener pseudomonas en el esputo. Entonces, ahí sí uno debe aplicar distintas estrategias de tratamiento en estos pacientes que básicamente son de 3 tipos. O hacemos bueno, obviamente el tratamiento de las exacerbaciones hay que tratarlo, o podemos hacer un tratamiento de erradicación precoz, que es tratar de eliminar la pseudomonas cuando la encontramos en los primeros momentos. Y si ya llegamos y el paciente nos llega en esta estadio, que generalmente es el estadio más frecuente en que vemos los pacientes adultos, lo que podemos hacer es un tratamiento supresivo crónico, que es no darle ya tratamiento de pseudomonas para tratar de eliminarla, sino para mantener bajo el nivel de infectividad en ese tipo de pacientes. El otro germen es el Staphylococcus aureus, que viene con un cierto descenso, diríamos, en algunos países, pero ahora vamos a ver que ese descenso se acompaña de un crecimiento, acá lo vemos, del estafilococo meticilino resistente, es decir, disminuye el meticilino sensible y está aumentando mucho el meticilino resistente, y eso también lo ve en los pacientes adultos, en donde hay un crecimiento del meticilino resistente en los pacientes con fibrosis quística que genera muchas dificultades de tratamiento. La Stenotrophomonas maltophilia, por ejemplo, es bastante variable. Hay países como Canadá donde está muy estable y países como Inglaterra en donde hay un crecimiento significativo, o también lo hay en Estados Unidos. Así que eso tiene que uno ver. Y lo que sí se ve básicamente es una disminución de las Burkholderia cepacia, digamos, por mayores medidas de segregación, porque una de las cosas que existía en los años anteriores es que a los pacientes se los juntaban a hacer rehabilitación o en centros de fibrosis quística, y la transmisión horizontal, digamos, de esa enfermedad era mucho más frecuente. Y hay un crecimiento muy significativamente
de las micobacterias no tuberculosas. Ahí vi que lo escribí un poco exageradamente, tuberculolosas. Pero bueno, no, es tuberculosa, micobacterias no tuberculosas, digamos que nosotros lo vemos y ahí, digamos, la más frecuente es Mycobacterium avium complex, pero el más grave es el Mycobacterium abscessus, que genera cuadros de deterioro funcional muy significativo. Digamos, fíjense que el 72% en este grupo eran Mycobacterium avium complex, pero un 14% eran avium. El tema es que el CFTR interviene, diríamos, en el por qué esto pasa. Lo que generalmente lo que hace el CFTR es generar, digamos, que se rompa el granuloma, aún en estos pacientes, y se genera, digamos, la dispersión de estas micobacterias en el resto de la estructura del epitelio en ello. Entonces, hay que siempre ir a buscarlo y un solo esputo es insuficiente. Uno tiene que tener por lo menos 3 esputos seriados en estos pacientes para detectarlos. Y a veces, claro, en los pacientes con fibrosis quística es difícil ver cuánto corresponde al daño producido por las bronquiectasias y la pseudomonas, porque estos pacientes suelen estar colonizados con pseudomonas o eventualmente con estáfilo, pero a veces uno puede ver, como en este paciente que tiene estas imágenes en árbol en brote o imágenes micronodulillares que no las tenía en tomografías previas y que seguramente corresponde a micobacterias tuberculosis. No tuberculosas, perdón. Estas micobacterias hay que hacerle siempre el test de susceptibilidad tanto para el MAC como para el abscesus a la claritromicina, y los tratamientos son bastante frustrantes, llevan de 12 a 18 meses y la tasa de erradicar no supera el 20 al 30%. O sea que estos pacientes tienen, digamos, a pesar de tratamientos muy largos, lamentablemente no tienen una muy buena respuesta. La otra forma de presentación que tienen en los pacientes adultos es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que ustedes conocen, diríamos, en el contexto del asma. En la aspergilosis broncopulmonar alérgica también pasa algo muy parecido a lo que pasa en el asma. Los pacientes pueden tener infiltrados pulmonares que a veces, digamos, son difíciles de diferenciar de los impactos mucosos que los pacientes tienen en condiciones normales, pero estos pacientes se caracterizan por tener eosinofilia periférica, una IgE total por encima de 1000, y hay que hacerles IgE específica para Aspergillus, digamos, y test cutáneos positivos. No hace falta tener todas estas, pero las que son esenciales, digamos que estos pacientes suelen tener eosinofilia, suelen tener IgE total, alta y IgE específica. Los test cutáneos casi siempre son positivos, obviamente, para Aspergillus fumigatus o para Aspergillus niger, porque no es solamente el fumigatus el único que causa. El tema que es muy importante encontrar esta complicación de la fibrosis quística, porque es una de las pocas complicaciones que hay que tratarlas con corticoides, en el contexto de un paciente que ya tiene infecciones por gram negativos. Entonces, y estos pacientes pueden tener un deterioro significativo de la función pulmonar, y si uno no las detecta, continúa a pesar de tratar la pseudomonas y no está tratando lo que es esencial en ese tipo de pacientes. La incidencia, la prevalencia es alta en los pacientes y va aumentando con el curso de la edad. De la misma manera, digamos, que las infecciones aumentan con los años, obviamente la función pulmonar decrece y esto, digamos, lleva a que los pacientes tengan progresiva deterioro de la función pulmonar. La medición espirométrica en estos pacientes es, diríamos, una de las formas de seguimiento. Los pacientes, por ejemplo, cuando llegan a tener un FB1 por debajo del 30%, son pacientes que hay que empezar a pensar en derivarlos para trasplante pulmonar, porque el deterioro progresivo va a significar que en 4 o 5 años ese paciente seguramente va a llevar a la insuficiencia respiratoria. Finalmente, digamos un poco de qué está pasando actualmente con el tratamiento. Como ¿se acuerdan que antes habíamos llegado hasta el Astronam, digamos, como tratamiento en estos pacientes, que después, cuando hablemos de antibióticos inhalados, vamos a comentar un poco? Y lo que ha modificado, o lo que está modificando el curso de la enfermedad en los últimos tiempos, es lo que se llaman los moduladores. Y los moduladores, digamos, el lumacaftor, ivacaftor, el tezacaftor, ivacaftor o el ivacaftor. Ahora voy a explicar muy someramente de qué se trata. Digamos,
los moduladores actúan básicamente sobre la estructura del CFTR y lo que generan, diríamos, es, por ejemplo, el Ivacaftor actúa activando. ¿Se acuerdan que yo les decía que algunas de estas mutaciones tienen una falta de activación? O sea, el CFTR llega bien hacia la superficie celular, pero está como apagado. El Ivacaftor lo activa y hace que ese CFTR sea funcionante. El Lumacaftor y Ivacaftor lo que hace básicamente es corregir algunas alteraciones estructurales, sobre todo el Lumacaftor, y una vez que llega, el Ivacaftor lo activa. No funciona solo el Lumacaftor solo, sino que tiene que estar asociado al Ivacaftor. Las otras dos cosas, esto no es una charla de moduladores específicamente, porque no es estrictamente el neumonólogo, sino que es más bien del que hace fibrosis quística, pero las otras dos cosas que han ido cambiando también la enfermedad digamos, cómo se aborda esta enfermedad, es el tema de los organoides. Los organoides, bueno, esto es como actúa el Lumacaftor y Ivacaftor. Los organoides son tejidos que se obtienen básicamente del intestino de los pacientes con fibrosis quística y se los hace crecer en forma tridimensional, diríamos, en placas. Mirás con cara rara. y ahí se prueban drogas específicas para ese paciente. Es un poco expresión de lo que llamaríamos medicina personalizada. Y ya se está haciendo en muchos lugares del mundo, digamos. Entonces, lo que se hace cuando en realidad una droga funciona, se llena ese organoide que forma como unas pelotitas, se llenan de líquido porque entonces el canal, digamos, de cloro se permeabiliza y se llena esa estructura que es el organoide. Entonces uno puede probar para cada paciente qué modulador puede funcionar. Realmente digamos, estamos dentro de la medicina personalizada. Y lo otro que hay nuevo en el, digamos, en el tratamiento, todavía en etapa experimental, no sé si alguno ha escuchado el CRISPR-Cas, que son las llamadas tijeras genéticas. Digamos, lo que hace básicamente es cortar la parte de la variación, de la mutación que tiene el ADN y reemplazar eso por una estructura normal, digamos, del ADN. Y entonces esto va, de alguna manera, va a ser un tratamiento genético de acá a 10 años, no estamos hablando de a 50 años, ya se hace. De hecho, hubo hace unos meses, ustedes recordarán, un chino de que modificó 2 embriones de gemelas para hacerlas resistentes al HIV, y lo que hizo es cortar un sector de su ADN y ponerle otro, y ya se ha hecho en humanos. Obviamente es un problema ético que excede, digamos, y fue muy criticado por eso, pero se hace en animales, se puede hacer, digamos, es una técnica, aunque parezca sofisticada, no es tan cara, y digamos, en los próximos años, una vez que estén resueltos algunos problemas de orden ético, porque también uno haciendo esto puede decidir si el embrión tiene ojos claros, ojos verdes, si tiene 1,80 m, 1,50 m. Entonces, el CRISPR-Cas, que es una técnica de edición genética, va a modificar y va a ser uno de los tratamientos. Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad que los neumonólogos adultos deben conocer y tratar. Hace falta una aproximación multidisciplinaria. El compromiso pulmonar predomina en los pacientes adultos, en los chicos más el compromiso pancreático. Hay múltiples gérmenes, hay que conocerlos, y hay nuevas terapias que permiten ser optimistas en mejorar sustancialmente la sobrevida de estos pacientes. Digamos, en realidad en los últimos 2 o 3 años estamos teniendo acceso a esas terapias en Argentina, cosa que no pasa en muchas partes del mundo, y diríamos, eso nos abre un camino hacia que estos pacientes puedan tener mejor calidad de vida, ¿no? Así que bueno, nada, este es el equipo nuevamente con el que trabajamos, y nosotros muchas veces respondemos consultas en el hospital, mandando mi mail, digamos, la consulta y demás. Nosotros en general respondemos todas las preguntas que nos llegan en el hospital María Ferrer. Así que bueno, nada, muchas gracias por esta charla. No sé si algún comentario o pregunta. Es una buena pregunta, sí. No todos. La mayor parte son diagnosticados
la segunda parte. Entonces vamos a hablar ahora de antibióticos inhalados. En fibrosis quística y un poco en bronquiectasia en general, porque yo le agregué eso para traer. Me olvidé ya. Ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros administramos un antibiótico para una infección respiratoria? Lo que sucede es que digamos, el antibiótico tiene que llegar a través del capilar, tiene una alta concentración en sangre, pero tiene una baja concentración donde queremos, relativamente baja concentración donde queremos que llegue. Y sobre todo, si ese paciente tiene alteraciones en el líquido periciliar, tiene un moco espeso y demás, esa posibilidad que el antibiótico llegue es bastante insuficiente. Por eso los antibióticos sistémicos muchas veces llegan mal y poco. En cambio, los antibióticos inhalados, por lo menos esto desde el punto de vista teórico, estamos hablando desde el punto de vista teórico y después vamos a ver las dificultades que esto genera. Los antibióticos inhalados llegan mucho mejor, diríamos, en concentraciones mucho más altas a la vía respiratoria, desde el punto de vista teórico, y obviamente llegan menos a los vasos, con lo cual tienen menos efectos sistémicos que los que tienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esos pacientes? Es que básicamente los antibióticos inhalados están muy por encima de la concentración inhibitoria mínima que necesitamos para esos antibióticos y diríamos, uno no solamente optimiza el efecto bactericida de estos antibióticos, sino que tenés muchos menores efectos adversos en este grupo de pacientes. Eso del punto de vista, obviamente, del punto de vista teórico. Ahora, lo que vamos a ver un poco es por qué esto no es tan maravilloso como uno supone, que si bien es muy importante. Entonces, el depósito de los antibióticos en la vía aérea depende de un montón de factores. Depende de la anatomía de la vía aérea, depende de las partículas que están aerosolizadas y depende del dispositivo que utilicemos para llevar esas partículas a la vía aérea. Entonces, las partículas tienen que tener de 1 a 5 micrones para poder acceder a donde nosotros queremos que actúen, digamos que es en la vía aérea. Ahora, si la partícula es demasiado pequeña, entra en el espacio alveolar, que no es el caso de los pacientes con fibrosis quística, que tienen la infección aquí arriba y no aquí abajo. Entonces, el tamaño de la partícula tiene importancia. La distribución, digamos, si ustedes miran al pulmón como una especie de embudo, en donde el alvéolo configura una superficie de más o menos 100 metros cuadrados, digamos, si ustedes ven cómo se depositan estas partículas, ustedes van a ver que la mayor parte de las partículas que se inhalan se depositan en las vías aéreas centrales y no en las vías aéreas periféricas, digamos. Y esto básicamente está de alguna manera influenciado por el nivel de obstrucción que estos pacientes tengan. Cuanto más obstruida la vía aérea o cuanto más chica su vía aérea, las partículas van a impactar en sectores que no queremos que impacten, digamos. Así que el tema del tamaño y de alguna manera el flujo de partículas en el pulmón tiene mucha significación. Cuando usamos un broncodilatador, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que entre en la vía aérea, pero queremos que traspase, digamos, la vía aérea para que llegue al músculo donde nosotros queremos que actúe, o a donde nosotros intentamos que actúe. Para eso, la droga tiene que ser absorbida por vía inhalatoria, tiene que tener una masa que sea pequeña, tiene que ser hidrófila y tiene que tener una carga neta negativa. Ahora bien, cuando nosotros queremos que la partícula actúe en la vía aérea, tiene que ser totalmente lo contrario, porque tiene que permanecer mucho tiempo en la vía aérea y no tiene que penetrar el bronquio. Entonces lo que nosotros necesitamos es una partícula que tenga una masa molecular elevada, sea lipofílica y con cargas positivas para que permanezcan dentro de la vía aérea. Para eso se requiere que estas partículas tengan una ingeniería especial. No es usar una ampolla de un antibiótico nebulizado y dárselo por vía inhalatorio. En general, tienen que tener todo un sistema que no vamos a entrar mucho en detalle, que tiene que ver con la micronización para que las partículas tengan tamaño específico. Tienen que tener un cierto secado para evitar, diríamos, que impacten, y tienen que tener cierta aerodinámica, digamos, como con estas con perforaciones, que permite, diríamos, que sean arrastradas en la vía aérea, que tengan un flujo adecuado para llegar hacia la zona. Entonces, toda la tecnología de las partículas es muy importante.
A su vez, lo que uno desea es que estas partículas se queden un tiempo largo en la vía aérea. Entonces uno puede, digamos, adosarle sustancias, por ejemplo, en este caso una membrana polimérica que permita que las partículas estén incorporadas de eso, esa sustancia se vaya de a poco degradando y vaya liberando las partículas, digamos, del antibiótico que nosotros queremos darle en forma continua. Así que no es que todo el antibiótico, digamos, aparezca en el primer momento, sino que aparezca digamos, en el tiempo que dura una nebulización y la siguiente. Y también hay preparaciones liposomales que tienen la misma característica que yo les comenté antes, que permiten, diríamos, que las partículas puedan difundir mucho menos a través del pulmón y, diríamos, y persistir en el pulmón durante más tiempo, sobre todo persistir en lo que se llama la vía aérea. Y hay ya muchos intentos con anfotericina en ese sentido. Ahora, ¿qué inhalador tenemos que usar cuando queremos dar antibióticos? No podemos usar cualquier nebulizador. Digamos, tenemos que usar alguno de estos dos. ¿Por qué dos? Digo, porque los presurizados no nos sirven para dar antibióticos inhalados. Tenemos que usar o nebulizadores de tipo jet ultrasónico de malla vibratoria o dispositivos en polvo seco. De los nebulizadores necesitamos algunos que tengan la característica que permitan nebulizar partículas del tamaño específico. Estos son muy eficaces, tienen un costo relativamente bajo, son lentos, tardan 15 a 20 minutos en nebulizar. Y lo que básicamente el tema con esto es que los pacientes que hacen un tratamiento para la fibrosis quística tienen entre 3 y 4 horas diarias de tratamientos de distinto tipo, con lo cual si uno tarda 15 minutos no es lo mismo que tarde 3 minutos. Es decir, es un tema. Y el otro tema con este tipo de nebulizadores es que se pierde algo de droga en la exhalación en estos pacientes. Es decir, que toda la concentración, digamos, no llega en la fase solamente inspiratoria, sino que se pierde parte del antibiótico en la fase expiratoria, que obviamente está contemplado eso. Un equipo más eficiente son los equipos de malla vibratoria, que permiten, digamos, acelerar mucho la nebulización en estos pacientes. Las partículas tienen un tamaño más uniforme, digamos, porque la malla tiene un tamaño adecuado para que pase determinados tipos de partículas y no otras, y esto permite, digamos, que se nebulice. Ahora, claramente, si utilizamos partículas que tienen tamaño desproporcionado, no nos sirven este tipo de nebulizadores. Tenemos que usarlo, cada nebulizador, con los antibióticos que fueron probados originalmente, que son los que sirven. Por eso, dar antibióticos inhalados no es solamente, digamos, poner una ampollita, abrirla, poner un nebulizador y ponérselo, sino que tenemos que contemplar este tipo de cosas. Los nuevos nebulizadores, como el Akita y el INDEB de Philips Respironic, lo que hacen es censar la fase inspiratoria y liberan la medicación solamente en la fase inspiratoria, lo cual hace que sea más eficiente, digamos, la administración de estos antibióticos. Y ahora, por ejemplo, se están haciendo ya trabajos con estos nebulizadores específicos, como para ver, por ejemplo, en pacientes con FQ y no FQ. También podemos nebulizar, ¿se acuerdan que habíamos hablado que estos pacientes tenían pansinusitis? Y uno puede utilizar nebulizadores de vía aérea superior, que no es cualquier nebulizador, tienen que tener un sistema pulsátil, porque si no tienen sistema pulsátil, la medicación queda, digamos, en la parte central de la estructura. Y en cambio, con sistemas pulsátiles que hacen digamos, permiten que la medicación penetre más profundamente en los senos paranasales y que estos pacientes llegue a donde tengan que llevar el antibiótico, porque muchos de estos pacientes, sobre todo los trasplantados, obviamente tiene un pulmón que no tiene pseudomonas, pero tiene un reservorio natural que siguen teniéndolo, que es los senos paranasales, y potencialmente eso puede reinfectar la vía aérea en esos pacientes. Y después están los de polvo seco. Digamos que hay distintos mecanismos, la tobramicina en polvo seco, la colistina, y últimamente aparecieron unos trabajos con ciprofloxacina y hay otros más que están apareciendo. Es mejor, la pregunta que siempre nos hacen, ¿es mejor el polvo seco que la solución para inhalar? En realidad, el polvo seco tiene ventajas y desventajas. Es de rápida administración, el depósito pulmonar es dependiente del módulo inhalatorio del paciente.
No requiere limpieza, o sea, los nebulizadores estos que yo les comentaba requieren que uno los limpie, los enjuague y demás. Estos nebulizadores no, digamos, y tienen, digamos, algunos tienen flujos inhalatorios altos que se depositan en la vía superior. Son de fácil transporte, pero puede generar tos. Eso sí, es uno de los problemas básicos con los de polvo seco, que tienen bastante tos los pacientes y eso dificulta mucho. ¿Por qué utilizamos antibióticos inhalados en la fibrosis quística? Porque, diríamos, los gérmenes potenciales, la pseudomonas aeruginosa, la pseudomonas multiresistente, son pasibles de ser tratados. Los demás gérmenes, hay poca experiencia en el tratamiento crónico. Entonces, todo lo que nosotros sabemos sobre el nivel de evidencia para tratar con antibióticos inhalados viene de la evidencia de la pseudomonas aeruginosa, a través del control de la infección crónica o de la erradicación temprana de esta enfermedad. Ahora, hay baja evidencia si nos sirve para otros gérmenes gram negativos, si sirve para Staphylococcus aureus o si sirve para erradicar, digamos, micobacterias no tuberculosas. Ahí hay mucho menos evidencia. Casi toda la evidencia está dada para la pseudomonas aeruginosa, digamos que es la que claramente sabemos que deteriora la función pulmonar, que aumenta las exacerbaciones y aumenta la mortalidad. Y entonces los antibióticos inhalados reducen esta densidad bacteriana, mejoran la función pulmonar y mejoran la calidad de vida. ¿Cómo lo medimos en estos pacientes? Es en el cambio del FeV1, en la disminución de las exacerbaciones, en la disminución de las internaciones y en la disminución de la densidad bacteriana. No solamente en el tratamiento crónico, sino también en el tratamiento temprano, solamente usando antibióticos inhalados. Uno puede, diríamos, o sacar la pseudomonas, tratarla tempranamente, solamente con antibióticos inhalados, sin necesidad de antibióticos sistémicos. Y este es un estudio que, si bien se ha hecho en pediatría, había pacientes adolescentes, y en donde vemos que 56 días no es mucho mejor a 28. Con 30 días de un tratamiento inhalado de antipseudomonas, podemos erradicar ese germen que está recientemente instalado. Por eso estoy hablando de tratamiento de erradicación temprano. Este es otro estudio, es el estudio EPIC, que también mostró más o menos lo mismo. Se puede erradicar a los pacientes con solamente 30 días. Entonces, ¿qué antibióticos aprobados tenemos para la fibrosis quística? En la Argentina tenemos la tobramicina en su forma de solución o en su forma de polvo seco. Y tenemos el colistimetato sódico, también en forma de solución y en forma de polvo seco. En Estados Unidos tenemos la Tobra y el Astronam, no está el colistimetato, y en Europa está la Tobra, el colistimetato, el Astronam y últimamente apareció la levofloxacina. Claramente lo que uno ve es que este es el del registro americano de fibrosis quística. Ellos usan mucho tobramicina y están utilizando mucho Astrionam, digamos, y muy poco colistin, cosa que en Europa es al revés. Los ingleses usan mucho más colistin y usan menos tobramicina, siendo el colistin tiene una ventaja que es bastante más barato que la tobramicina inhalada. La tobramicina, ¿cómo se da? En una solución para inhalar de 300 miligramos 2 veces al día, o en polvo seco, que son cápsulas de 112 miligramos, son 4 cápsulas por cada dosis, digamos, también 2 veces al día, que producen tos. Entonces, se reduce la mortalidad en estos pacientes. Bueno, en el registro americano, por ejemplo, de 12.470 pacientes con fibrosis quísticas, hubo fallecidos 2.538 en 6 años. Y ustedes fíjense, cuando ellos evaluaron qué pacientes morían en función de los pacientes que tenían tratamiento con tobramicina inhalada, digamos, a los 2 años la mortalidad es casi el doble en los pacientes que no usaron tobramicina inhalada, a los 5 años sigue siendo muy importante y a los 10 años también sigue siendo muy importante. O sea que los pacientes que usan tobramicina está claramente demostrado que tienen una menor mortalidad con respecto a los que no lo usan. Y la mortalidad global de la reducción es alrededor del 21%. El colistimetato viene en 2 formas, una solución para inhalar de 80 miligramos 2 veces al día o un polvo seco de 1.600.000 unidades aproximadamente 2 veces por día, también, digamos, con buena, es decir, ambas se toleran aceptablemente bien, a veces da un poco más de tos, obviamente el polvo seco siempre da más tos que la solución inhalada,
pero da más tos y más broncoespasmo, digamos, el usar la solución para inhalar en estos pacientes. Y el Astronam tiene una pequeña desventaja, que es que hay que usarlo 3 veces por día. Es decir, no se puede usar cada 12 horas, sino que usarlo cada 8. La levofloxacina, también, que está en Europa, todavía no está aprobada en Argentina, y que probablemente venga en los próximos años, es de 240 miligramos 2 veces al día. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor de estos que tenemos que utilizar? Cuando se hicieron, digamos, una comparación de tobramicina con colistimetato, midiendo como endpoints el mejoramiento del FeV1, la disminución de las exacerbaciones, la disminución de las internaciones y la disminución de la densidad bacteriana, lo que se encuentra es que todos tienen las mismas, más o menos las mismas características. O sea, que no hay grandes diferencias en lo que se refiere, digamos, a usar colistimetato o usar tobramicina. Es decir, parece ser bastante razonable. Los americanos usan más Tobra, los europeos usan más colistin, pero cualquiera que usemos está bien, es una buena alternativa en estos pacientes. En cambio, el Astreonam parece tener una pequeña ventaja sobre la tobramicina, digamos, en lo que se refiere a la mejoría del FeV1 en la semana digamos, de 4 a 24 semanas de tratamiento. Se observa mejor FeV1 que los pacientes que usan tobramicina. ¿Qué sucede con los otros gérmenes gram negativos? Bueno, acá hay muchas variantes. Por ejemplo, a ver, esto es totalmente, nada de esto es on-label, esto off-label, digamos, pero ¿qué podemos decir nosotros? Por ejemplo, si tenemos pseudomonas, usemos colistin, tobra, astronam o inclusive levofloxacina, todos suelen ser efectivos. O sea que ahí no tendríamos ninguna diferencia. Probablemente el colistin nos sirva si tenemos pacientes con Acromobacter, digamos, y también nos puede servir la levofloxacina en ese grupo de pacientes. Y en cambio, si tenemos estafilococo meticidino sensible, podemos usar la tobra porque tiene algún efecto, el astreonam, pero probablemente sea mejor usar levofloxacina en este grupo de pacientes. En cambio, si tenemos estafilococo meticidino resistente, seguramente dentro de este grupo la levofloxacina sea un poco mejor. Pero todo esto tómenlo, diríamos, como off-label. La otra alternativa que tenemos cuando tenemos pseudomonas y eventualmente estafilococo es la asociación de fosfomicina y tobramicina, que ya está también disponible y que tiene actividad para pseudomonas, pero también tiene estabilidad para el estafilococo. Y últimamente, este año, aprobaron, diríamos, la micacina liposomal, que es, digamos, que puede tener actividad perfectamente para la pseudomonas aeruginosa, pero también se la puede usar en las micobacterias no tuberculosas multiresistentes. O sea que es una alternativa al tratamiento. Tiene la ventaja la micacina liposomal, es que por sus características puede entrar dentro de los macrófagos, y ustedes saben que las micobacterias no tuberculosas son bacterias intracelulares, y entonces puede actuar dentro de los macrófagos destruyendo las bacterias que estén dentro de eso. El Staphylococcus aureus, digamos, la vancomicina, hay antibióticos, se han probado antibióticos como la vancomicina, una tasa de erradicación alta. Es bastante discutido, diríamos, el uso del tratamiento de pacientes con nebulización con estafilococo, pero la vancomicina ha resultado tanto útil en pacientes meticilinos sensibles como en meticilino resistentes, algunos con un nivel de efectos adversos significativos que generalmente son obstrucción de la vía aérea, digamos, hemóptisis y demás. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Es que básicamente en los años 2009 casi todo era tobramicina que se usaba y muy poco astronam, y ahora está creciendo en forma muy significativa en los últimos años la indicación de astronam en estos pacientes, siendo el colistin que se usa relativamente poco. Pero esto es en la experiencia americana. Nosotros en Argentina no tenemos astronam, tenemos solamente tobramicina y colistina. A veces la terapia combinada, ¿a qué llamamos combinada? No es combinada, diríamos, usando dos antibióticos distintos. Ustedes saben que la tobramicina se usa mes alterno, la colistina también, pero uno puede utilizar un mes tobramicina y un mes colistina. Y eso, en algunos pacientes, la terapia combinada parece tener un mejor efecto que cuando los utilizamos en forma de monoterapia. Digamos, y de las combinaciones posibles que se pueden hacer, probablemente la combinación de tobramicina más colistina,
digamos, sea la asociación que más efectos de mejoría en el FEV1 produce en este tipo de pacientes. Y diríamos, sin embargo, a pesar de que su uso podría ser útil, en realidad en ninguno de estos trabajos ha demostrado que tenga una franca disminución del uso de antibióticos endovenosos. Uno puede combinar los antibióticos inhalados con la citromicina, que es antibiofilm, por ejemplo, y entonces el tratamiento secuencial con tobramicina y estronam mejoran la actividad antibiofilm in vitro, pero no hubo incremento en las cepas resistentes. Conclusiones en las bronquiectasias en pacientes con fibrosis quística tienen un lugar, diríamos, establecido en el tratamiento de la erradicación de la pseudomonas. Hay evidencia insuficiente para el tratamiento de otros gram negativos y evidencia débil que el tratamiento para el estáfilo sea útil en estos pacientes. ¿Qué sucede en las bronquiectasias no FQ? La tobramicina puede ser útil, digamos, este es un estudio bastante grande, en 30 pacientes, grande para lo que son los pacientes con bronquiectasias no FQ, que tenían menor hospitalización, pero sin diferencia en la cantidad de exacerbaciones, no hubo diferencia en la calidad de vida y no hubo, diríamos, mejoría en el FB1. Si algo pasa en los pacientes con bronquiectasias no FQ es que no les mejora el FB1, cosa así pasa en los pacientes con bronquiectasias. El colistin parece ser un poco mejor en los pacientes que tienen pseudomonas con bronquiectasias no FQ. La ciprofloxacina, digamos que había mucha expectativa, tiene un efecto débil pero beneficioso en los pacientes con bronquiectasias no FQ, no así en todos los trabajos que hicieron en bronquiectasias FQ, la ciprofloxacina no ha demostrado mayor utilidad, y hay una alternativa a la ciprofloxacina normal, que es la forma liposomal de la ciprofloxacina, que lo que básicamente en pacientes, digamos, no FQ, parece, digamos, prolongar el tiempo hasta la próxima exacerbación, o sea que en última instancia de alguna manera disminuye las exacerbaciones. Cuando uno mira, digamos, las revisiones del grupo de trabajos, claramente, digamos, las revisiones tipo Cochrane parecen mostrar una reducción, diríamos, de la carga bacteriana y una mejoría, diríamos, en la tasa de erradicación de la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas? Bueno, las ventajas que reducen la carga bacteriana, pero no sabemos claramente qué significa eso si no mejoran las conservaciones. Las reducen en una forma relativamente débil, pero algo reducen, y reducen la duración de la internación. No mejoran la calidad de vida, no mejoran el FB1, tienden a reducirlo por broncoespasmo y pueden potencialmente tener aumento de las resistencias a estos antibióticos. Entonces, probablemente coltimetato tenga una leve mejoría con respecto al tratamiento de las exacerbaciones. El tratamiento de erradicación precoz en estos pacientes no debería durar más de 3 a 6 meses en los pacientes con bronquiectasias no FQ, digamos, y a diferencia de lo que pasa con los pacientes con FQ, que uno da en días alternos, en meses alternos, acá tendría que darlo durante 3 a 6 meses seguidos y no más, y hay poca evidencia de continuar el tratamiento crónico con estos pacientes. Así que bueno, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias.